resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico, nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico, ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 2, segunda parte. La expresión de la compasión. Corintio del siglo II escribió cartas describiendo cómo se comportaban los cristianos atrapados en una epidemia descontrolada. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar nada y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Muchos, mientras cuidaban y atendían a otros, transfirieron las muertes de otros hacia sí mismos y murieron en su lugar. Los paganos hicieron exactamente lo contrario. Echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la propagación y el contagio de la fatal enfermedad. Pero aún haciendo lo que podían, les era muy difícil escapar. El mundo observa cómo nos tratamos los unos a los otros en este momento de crisis. ¿Verán alguna diferencia? La norma bíblica es sencillamente amarnos los unos a los otros. Pero ahora llegamos a la parte difícil. Si nos quedamos con la norma esencial de amarnos los unos a los otros, nuestra fe no será muy distinta de cualquier sistema de valores de este mundo. Pero hay una norma más elevada de amor, y Jesús vino para darle expresión definitiva por medio de su vida y enseñanzas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:46. Pablo estaba haciendo referencia a la norma esencial cuando usó la expresión los unos a los otros.
y a la norma más elevada cuando añadió y a todos. Amar a nuestros seres queridos es un buen comienzo. Si no podemos hacer esto, tenemos sin duda un problema. Por otra parte, la norma más elevada envía un mensaje fuerte y claro en el sentido de que nosotros, el pueblo de Cristo, no somos seres humanos normales y corrientes. Aquellos que nos observan no tienen en cuenta el tamaño de nuestras Biblias. Tampoco mantienen un registro de las reuniones de estudio bíblico a los que asistimos, ni de los datos bíblicos que conocemos, pero observan con gran interés cómo tratamos a los demás, en primer lugar, a quienes están cerca de nosotros, y después la ronda final, a todos los demás. Pablo escribió: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Primera Tesalonicenses 3:12. Las 4 últimas palabras son la parte espinosa. Para los tesalonicenses, todos era una palabra difícil porque aludía a ciertas personas que abusaban de ellos y les perseguían. Pablo les estaba diciendo: no se olviden de abundar y crecer en amor también hacia estas personas. Esto es algo que al principio no nos gusta porque sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Como dijo Jesús, con nuestros recursos podemos amar a nuestras familias, amigos y a nuestros vecinos más agradables. Esto también pueden hacerlo aquellos que no conocen a Dios. Pero para amar más allá de estos límites confortables, para llevar este amor a territorio hostil, vamos a tener que depender de una fuente mayor. Vamos a necesitar el poder del Espíritu Santo. Y naturalmente, cuando nos damos cuenta de esto, Dios nos tiene precisamente donde nos quiere. C.S. Lewis nos ayuda con esto en uno de sus escritos. Lewis dijo que los no creyentes deciden con quién se mostrarán bondadosos. Pero los cristianos tienen un secreto distinto. Nosotros no deberíamos perder el tiempo preguntándonos si amamos o no a nuestros prójimos. Simplemente deberíamos actuar como si lo hiciéramos. La diferencia entre las personas que no creen y los cristianos es que los primeros tratan amablemente a las personas que les gustan. Los cristianos intentan tratar amablemente a todas las personas y por ello descubren que les gustan más personas, entre ellas algunas que nunca habrían esperado. Los cristianos, en otras palabras, ponen sus acciones en primer lugar y hacen que sus sentimientos les sigan. La naturaleza humana espera a que los sentimientos motiven sus acciones, lo cual puede convertirse en una larga espera. La fe cristocéntrica actúa para que surjan sentimientos, lo cual es rápido, eficaz y liberador. En pocas palabras, los seguidores de Cristo somos realistas. Entendemos que hay personas que por naturaleza nunca nos gustarán. Sabemos que cuando se nos deja a nuestro aire, no somos proclives a hacer lo que es debido. Pero por amor a Cristo, vamos a andar en el Espíritu y a tratar bien a los demás, porque la naturaleza de Jesús es así. Por tanto, si estamos viendo como es debido, trataremos a nuestros enemigos de manera tan benevolente como a nuestros amigos. Y muy pronto descubriremos que ya no tenemos enemigos. Piensa en esa persona que no te gusta. Te mantienes a distancia y albergas malos sentimientos hacia ella. ¿Qué sucede con los malos sentimientos cuando los alimentamos? Se hacen peores, nunca sanan por sí mismos. Pero, ¿qué sucede si ignoras los malos sentimientos y das lo mejor de ti al Cristo que vive en ti, por así decirlo? Descubrirás que ser amable con esta persona no es tan difícil como pensabas. La mayoría de las veces, la persona en cuestión, intuyendo o sabiendo directamente que no te cae bien, se sentirá sorprendida, avergonzada o inspirada a devolver la amabilidad. Ojalá que sea esto último. Esto es lo que Pablo,
citando Proverbios, llama a amontonar ascuas sobre la cabeza de alguien. Romanos 12:20. Y en el siguiente versículo de Romanos, el apóstol añade, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es dirigir tu vida con acciones y hacer que tus sentimientos sigan. Y cuando lo hacemos, comenzamos a parecernos mucho a Jesús. Algunos lo llaman al principio como sí. Si actúas como si te sintieras de una manera determinada, descubrirás que pronto te sientes así. Te estás convirtiendo en tu propia profecía autorrealizable. Llámalo como quieras, pero realmente es vivir por la fe, ser obediente y confiar en que Dios hará de ti la persona que todavía no eres. A veces, lo que Dios pretende desde el comienzo con estas situaciones es nuestro crecimiento. Él quiere ver cómo respondemos a las responsabilidades difíciles y si seremos o no obedientes cuando la situación requiere sacrificio de nuestra parte. Es la única forma en que podemos crecer y ser transformados a la imagen de Cristo. Vivir y amar por fe es una de las grandes aventuras de la vida. El ejemplo de la compasión. La esencia de la compasión está en crecer y abundar en amor los unos por los otros. Esto se expresa mostrando nuestro amor por los demás, incluyendo a quienes son difíciles de amar. Pero, ¿y el ejemplo de la compasión? Pablo completa la idea. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:12. El apóstol les estaba diciendo, yo marco el camino, ustedes síganme. Había establecido un ejemplo consistente que le permitía decir no solo, hagan lo que digo, sino también hagan lo que hago. El Nuevo Testamento da a entender que cuando Pablo fue por primera vez a Tesalónica no fue aceptado, pero él persistió, siguió dando lo mejor de sí, siguiendo el ejemplo de Cristo, haciendo que su amor por ellos creciera y abundara. Las pruebas son evidentes a lo largo de toda esta carta. Estas son algunas de las formas en que Pablo demostró su amor por las personas de aquella ciudad. Dio gracias a Dios por ellas. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Primera Tesalonicenses 1:2. Expresó su gratitud a Dios, una estrategia perfecta para desarrollar amor en nuestros corazones hacia alguien. Oró por ellos. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿de qué otra forma podemos desarrollar un amor robusto por otra persona? La respuesta es orando por sus necesidades. Esto siempre acaba haciéndonos compasivos, puesto que Dios nos da su corazón para la persona por la que oramos. Pablo les predicó el Evangelio. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Las personas no siempre agradecen que les predique el Evangelio, pero es nuestro deber y la mayoría prueba de nuestro amor. El apóstol fue amable, bondadoso y considerado para con ellos. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este es exactamente el aspecto de la compasión. Pablo se sacrificó por ellos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Esta es la prueba final de la compasión. ¿De qué habla Pablo en el versículo 9? Cuando estaba desarrollando su relación con la iglesia de Tesalónica,
No aceptó ninguna retribución económica por el servicio de su predicación, sino que trabajó aparte fabricando tiendas. Puede que recuerdes que este era su oficio, práctico, para poder predicar gratuitamente a sus hermanos y hermanas en Cristo. Se sostuvo trabajando con sus manos. Ahora entiendes que Pablo pudiera decir: sigan mi ejemplo. Lee de nuevo la lista de las 5 pruebas de compasión, pero sustituye ahora el nombre de Pablo por el de Jesús. ¿No hizo Cristo cada una de estas cosas por nosotros? ¿No nos llama acaso a imitarle? Te animo a pensar en una persona que sabes que está necesitada. Después, sigue sistemáticamente el procedimiento que Pablo ha establecido. Dale gracias a Dios por esta persona. Ora por ella. Háblale de Cristo y de lo que ha hecho por ti. Ayúdale de manera esforzada y sufrida. Sea amable, bondadoso y considerado. Después, siempre que sea necesario, sacrifícate de algún modo por esta persona. Una vez una mujer me preguntó: ¿cómo puedo sacrificarme por alguien que ni siquiera me permite hablarle de Jesús? Yo quiero que vaya al cielo, pero sencillamente no está abierto a escuchar sobre el Señor. ¿Cómo le testifico a alguien así? Mi respuesta fue: tienes que ser Jesús para ella. Me pidió que me explicara mejor y le dije: tienes que amarla de corazón. Si rechaza tu amor, mantente firme y sigue amándola. No te preocupes por lo que tienes que decir, porque en esos casos las palabras no son necesarias. La única cosa que escuchas son tus acciones. Las palabras pueden refutarse, pero las acciones superan cualquier defensa. Esto es lo que Jesús hizo con nosotros. Es todo el sentido de la cruz. Así que ámala como Jesús te ama a ti. Pablo, el autor de esta carta a los tesalonicenses, no amó de esta forma desde que nació. De hecho, él odiaba y perseguía a los cristianos. Fue testigo y consentidor de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Pablo conocía todas las palabras de la ley, pero cuando se encontró con Jesús en el camino de Damasco, experimentó algo mucho más poderoso que las palabras. Tas Saada también persiguió a los cristianos de Oriente Medio en un periodo más reciente. Le llamaban el carnicero. Fue francotirador de la OLP y guardaespaldas de Yasser Arafat. Como Pablo, Saada tuvo también un encuentro con el Cristo vivo. Por el poder del Espíritu Santo fue transformado en una persona nueva. El carnicero se convirtió en un hombre lleno de amor y compasión, pero esto lo hizo muy impopular entre su familia, y algunos querían matarle por haberse convertido. Hoy Taz y su esposa norteamericana Karen desarrollan un ministerio de compasión entre quienes viven en enorme pobreza y peligro diario en Gaza y Cisjordania. Fue allí donde viajaron Joel Rosenberg y su esposa para conocer a Taz y a Karen hace algunos años. Había ido a la zona para visitar un hospital que trataba a las víctimas de los conflictos fronterizos, tanto judíos como árabes. Los médicos israelíes no daban crédito a los relatos sobre Saada antes de su conversión. Un sicario de la OLP capaz de matar a todos los judíos con los que estaba hablando. Ahora, en lugar de llevar personas a un hospital, estaba ayudando a financiarlo. Le preguntaron cómo había podido cambiar de aquel modo. No era él quien lo había conseguido. Taz dio todo el mérito a Cristo y a la gloria a Dios. Su corazón, explicó, había sido totalmente transformado, de modo que ahora tenía un profundo amor por el pueblo judío. De hecho, dijo Taz, ahora quería pedir a todo el personal del hospital que le perdonaran. Fue un momento muy significativo. Un hombre lleno de odio se había convertido en embajador del amor de Dios para toda la humanidad. Si Dios pudo hacer esto con asesinos como Pablo y Taz, ¿tienes alguna duda de que puede hacer
que tu corazón rebose de amor? El efecto de la compasión. ¿Cuál es el efecto de la compasión? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre. Primera de Tesalonicenses 3:13. Esto es una cláusula de propósito. Muestra exactamente por qué hemos de amar a los demás. El propósito de todos los años de escuela es adquirir conocimiento y una información. El propósito de trabajar 40 horas a la semana es ganarnos la vida. ¿Cuál es, pues, el propósito de amar a los demás? Es desarrollar corazones santos e irreprensibles. La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Queremos ser como Él, imitarle en todos los sentidos posibles para que nos confundan con Él. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo su guía, haciendo las cosas que Él hacía. Algunas personas creen que pueden ser como Cristo recitando muchos versículos de la Escritura. Otros creen que lo lograrán dominando la jerga espiritual y pronunciando las oraciones más impresionantes. Algunas de estas cosas son buenas y otras carecen de valor, pero ninguna de ellas nos hace como Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Donde quiera que iba, amaba a las personas. Tocaba a los leprosos, ofrecía su amistad a los parias, curaba personas enfermas, acariciaba a los niños y tenía compasión con todos los que se cruzaban en su camino. Sus últimos actos fueron orar por el perdón de sus asesinos y después mirar a su alrededor y tener compasión de un ladrón moribundo, a quien fortaleció y aseguró la salvación. En sus obras de agonía más profunda, nunca ni por un momento dejó de amar a los demás. En el aposento alto les dijo a sus discípulos que su tarea más importante sería amarse los unos a los otros. Cuanto más difícil se hacía su vida, más se multiplicaban las peticiones de las personas. Y cuanto más se acercaba a una muerte tortuosa, más expresaba su amor, compasión y perdón. ¿Quién puede imitar esta forma de orar? Te preguntarás con razonable incredulidad. ¿Quién puede tener un corazón así? Esto es irrelevante cuando estás en la línea de salida para amar a alguien. Simplemente hazlo y preocúpate después de las motivaciones. El amor, tal como lo describe Pablo en este capítulo, es algo vivo. Comienza con la insignificante semilla de la obediencia y florece cuando lo regamos con nuestras acciones. Ama y sirve, y descubrirás que en tu interior se produce un milagro, la creación de un corazón santo e irreprensible. El ejercicio de la compasión. Vivir como Dios quiere que vivamos tiene muchos beneficios extra. Ahí va otro. Mostrar compasión tiene un valor terapéutico mensurable para nuestras vidas. Alan Lux fue director ejecutivo de la organización benéfica Big Brothers Big Sisters durante 18 años hasta su jubilación. En su libro El poder sanador de hacer el bien, Luke describe un estudio de 3.000 voluntarios de todas las edades y por todo el país. Los resultados de un cuestionario informatizado demostraron una clara relación de causa-efecto entre ayudar a los demás y tener una buena salud. Luke concluyó que ayudar a otras personas contribuye al mantenimiento de la buena salud, atenuando incluso los efectos de enfermedades y desórdenes graves y leves, psicológicos y físicos. Hacer el bien a los demás nos hace bien a nosotros. Invierte el destructivo proceso del ensimismamiento. Nos introduce a la saludable zona en la que vemos las necesidades de los demás. Y por último, nos abre la puerta a la realidad de Dios y su destino para nosotros. A William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, le apasionaba mostrar compasión, especialmente a los oprimidos de los barrios bajos de Londres. Un día su hijo Branwell
Entró en su habitación temprano y encontró a su padre cepillándose el pelo frenéticamente con un cepillo en cada mano, mientras acababa de vestirse a toda prisa. Sin tiempo para unos buenos días, Booth miró a su hijo y gritó: «Branwell, ¿sabías que hay hombres que han dormido toda la noche en los puentes?» Había estado en Londres hasta altas horas de la noche anterior, y ver esto de camino a casa le había impactado. «Bueno, sí», dijo Branwell, «muchos pobres, supongo. Entonces deberías avergonzarte por haberles sabido y no haber hecho nada por ellos», respondió William Booth. Branwell comenzó a dar elaboradas excusas. Le era imposible añadir un proyecto tan complejo a todas las cosas que tenía en marcha, y ahora comenzaba a nombrar una por una. Su agenda estaba llena. Su padre se limitó a gritarle: «Ve y haz algo». Aquel momento de resolución fue el comienzo de los albergues del Ejército de Salvación, un ministerio especial que cambió la vida de cientos de personas sin techo durante los primeros días de trabajo del Ejército de Salvación en Londres. ¿Has tenido alguna vez un momento, Booth, en el que de repente has visto una persona o situación con los ojos de Dios y has desarrollado una apasionada determinación de verla cambiar? Roy Anthony tuvo un momento así en la cárcel. Después de entregar su vida a Cristo, tuvo que comenzar a desaprender todo lo que la vida le había enseñado, especialmente todo lo que había aprendido en la cárcel. El odio, se decía, era lo que te hacía sobrevivir, y todos los reclusos tenían mucho más enemigos que amigos. Uno de los enemigos de Borger era Rodney, que le robó la radio y los auriculares mientras Borger estaba jugando a voleibol en el patio de la cárcel. Era una radio cara, un regalo de su madre. Los auriculares habían sido un regalo de Navidad de su hermana. En una cárcel, este tipo de cosas son tesoros que se valoran mucho. Borges estaba indignado y su corazón pensó inmediatamente en la posibilidad de vengarse. Pero fue lo suficientemente sabio para orar, y al hacerlo comenzó a sentir que Dios le estaba poniendo a prueba. La ira no desapareció fácilmente. Cada día sentía el impulso de saltar sobre Rodney y borrarle de la cara aquella arrogante sonrisa. Pero había un versículo que no podía quitarse de la cabeza. Era Romanos 12, 20, 21, donde Pablo nos enseña a olvidar la venganza y dejárselo todo a Dios. Al cabo de un tiempo, Borges comenzó a ver a su amigo desde una perspectiva completamente nueva, la perspectiva de Dios. Comenzó a orar por Rodney, esperando que algo milagroso sucediera en la vida del hombre que le había robado la radio. De hecho, la situación dio un giro aún más extraño. Sin darse cuenta, Borges se encontró ayudando a su enemigo, hablando con él sobre Jesús, olvidándose completamente de odiarlo. Un día vio el milagro. Rodney estaba arrodillado junto a su litera leyendo la Biblia. Borges dijo: «Entonces supe que el bien había vencido al mal». En estos días difíciles habrá estrés y tensión. Serás más proclive de lo normal a ceder a la amargura. Será muy fácil alimentar el rencor contra alguien. Es posible que cedas a estos impulsos. Puedes racionalizarlo diciendo que has tenido un tiempo difícil, que volverás a seguir a Cristo cuando cambie la situación y que Dios lo entiende. Pero esto te lleva a la triste ladera descendente de vivir en la desesperación de este mundo, donde la felicidad de las personas se basa únicamente en las circunstancias. En este mundo nunca será conveniente ser piadoso de esta forma. Hay otro camino, que es responder a la crisis redoblando la paciencia, la bondad, la longanimidad y la compasión. Haz que tu amor crezca y sea abundante. El resultado será un gozo que trasciende estas circunstancias.
Y si muchos de nosotros entramos en esta dinámica, ni siquiera las circunstancias podrán detenernos. El amor de Dios es lo único que puede invertir la corriente de este mundo, y lo hará. Pongámonos manos a la obra. Desde la eternidad, tú eres Dios, incomparable. Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.